noches, amados, bendiciones. Vamos rápidamente a nuestro estudio de hoy, gloriarse gimiendo. Vamos a abrir el libro de Romanos, ya estamos en el capítulo 8, versículo 18 al 27. Abran sus Biblias y vamos a adentrarnos allí a escudriñar esta porción de la palabra del Señor. Estamos viendo carta a los Romanos. Estuvimos un tiempo de break, por viajes y situaciones, y el Señor permitió que hoy retomemos las clases. Romanos 8, 18 en adelante. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, el Espíritu de Dios, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Primer versículo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es un texto tremendamente de esperanza, de tremenda esperanza, porque la vida pasa, el tiempo pasa, y realmente las cosas parece que empeoran, ¿no? A nivel general, ¿no? En el mundo. Aún nosotros mismos físicamente van llegando, como dice Eclesiastés, los días malos, ¿no? Porque hemos sido jóvenes en algún momento, hemos sido todos bonitos, ¿no? Todos lindos, todos piel bien rozagante, ¿no? Algunos teníamos pelos, cabellos, y hoy ya estamos tratando de mantener eso, ¿no? Pasa el tiempo, todo anuncia que llega un fin, todo anuncia que se termina. Y a la vez en nuestro ser gemimos, ¿no? Porque decimos, bueno, en otro tiempo parecía que fue mejor, pero en realidad no fue tan mejor, solo que éramos más jóvenes. Pero ¿qué viene hacia adelante? Lo que viene es terrible, lo que viene no es nada alentador para este mundo. Pero para los que aman a Dios, dice que lo presente, la condición que hoy estamos viviendo, no se compara con la gloria venidera. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, habla de aflicciones, y creo, ¿quién no tiene aflicciones, no? A veces si no la tenemos, la inventamos. Si no la tenemos, la buscamos, pareciera, ¿no? Pero tenemos aflicciones. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Acá Pablo, el apóstol, no era ajeno ni tampoco ciego a las aflicciones de la existencia humana. Él experimentó más que la mayoría de nosotros hoy situaciones. Sin embargo, aún consideraba que la gloria futura sobrepasa a las aflicciones presentes.
Lo que hoy estés pasando, que pareciera como que el cielo se te viene abajo, lo que pareciera como que te estás ahogando, si vos confías en el Señor te dice que lo que viene no se compara con lo que hoy tenemos. Aún dice, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sin una esperanza celestial, porque, a ver, quiero dejar en claro esto, ¿no? Hay una esperanza en esta vida, en esta tierra, de vivir una vida abundante, una vida en paz, una vida diferente a la que vive el mundo, sin Dios y sin esperanza. Nosotros tenemos esperanza, nosotros tenemos alegría, el Señor nos provee, el Señor hace milagros, tenemos la comunidad de la iglesia, nos sentimos como un pedazo de cielo, ¿verdad? Pero lo que está hablando aquí es de una esperanza celestial. Y eso, amados, es fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, esto nos inyecta, esto nos acomoda. Si estábamos medio saliéndonos, descarrilándonos de la fe, esto nos acomoda nuevamente, ¿no? Y Pablo consideraba a la vida cristiana como necia y trágica, porque dice en otro párrafo, en 1 Corintios 15, 19, si lo puedes anotar, 1 Corintios 15, 19, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, te está diciendo, si se trata la vida cristiana solo de esperar en esta vida acá en la tierra, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos de lástima. Vivimos en una ilusión y pasajera, ¿no? Pero a la luz de la eternidad es la decisión más sabia que alguien puede hacer. Porque está diciendo que en nosotros ha de manifestarse, en vos y en mí. Y esta gloria venidera que habla el apóstol Pablo, no solamente será revelada a nosotros, todavía no ha sido revelada, todavía no se manifestó esto, pero será manifestada en nosotros. Y el Señor ha puesto esta gloria en vos, Leo, Mercedes, Cris, todos los que estamos aquí. Dios ha puesto esa gloria en ustedes ahora mismo. Pero cuando estemos en el cielo, esa gloria será manifestada. Por eso dice que somos como como dice Chuy, ¿no? Una jarra, ¿no? De barro, una jarra de tonalá, dice, ¿no? Una jarrita de barro con un tremendo tesoro dentro. Es como si fuese una jarra de barro que no vale absolutamente nada, pero con un diamante gigante, no sé de cuántos quilates, que vale millones y millones de dólares. Bueno, imaginemos eso. Hoy no pareciera que se va a manifestar en nosotros una gloria, pero se va a manifestar a su tiempo. La gloria será manifestada, no creada. ¿Te das cuenta? No es que cuando el Señor nos lleve recién va a crear una gloria. No, la gloria está en nosotros. Lo que pasa es que no tomamos dimensión de eso. Estamos afanados por la vida existencial, ¿no? Estamos preocupados por pagar la luz, por comprar el pan, aumentó la leche, que el niño, que esto, que el esposo, etcétera, ¿no? Y obviamente estamos en esta tierra y nos ocupamos de esas cosas, pero a veces nos olvidamos quiénes somos en Cristo. Y de igual manera, dice al final del texto, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque, claro, esta promesa es gloriosa. Así como el Señor le promete a José la gloria en la tierra, cuando le dice, tú vas a ser un rey, tú vas a ser un gobernante. Y lo que conocen las escrituras, bueno, estoy hablando con estudiantes de la Biblia, me imagino que ya saben, ¿no? Cuando José soñaba, ¿se acuerdan? Cuando José soñaba que él era el principal entre sus hermanos y todos estaban inclinados ante él, que lo odiaron por eso, ¿se recuerdan, no? Pero el Señor nunca le mostró todo lo que iba a pasar para llegar a eso. Que los hermanos lo odiaron, lo quisieron matar, lo tiraron en un pozo, después lo acusaron falsamente, estuvo preso muchos años, situaciones tremendas, ¿no? Hasta que llegó a cumplirse el sueño. En la vida cristiana pasa lo mismo, tenemos una promesa, tenemos una esperanza bienaventurada, pero obviamente hoy no la vemos. Por eso es esperanza, por eso es fe. Por eso dice la palabra del Señor en Corintios 13, que la esperanza y la fe se va a terminar. Hoy necesitamos más que nunca fe y esperanza. Porque la fe es la convicción de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no lo vemos.
La esperanza es esperar, te lo dice la palabra. Pero cuando estemos con Él, lo único que va a reinar es el amor. Ya fe no te va a hacer falta y esperanza tampoco, porque ya va a ser cumplida la palabra. En tu vida, en mi vida, y vamos a estar cara a cara con el Señor. Entonces, en ese trance de debilidad, ¿quién nos ayuda? El Espíritu de Dios, el Consolador que fue enviado a la tierra. No os dejaré huérfano, enviaré al otro Consolador, a la otra persona de la Trinidad. Y no sabemos exactamente lo que hemos de orar, porque somos débiles. No sabemos qué hemos de orar. Dios mismo, dice la promesa de Romanos 8, 26 en adelante, que Dios mismo, por medio de su Espíritu, o sea, la persona de Dios, estamos hablando de la persona de Dios, no hablamos de una fuerza, de un viento, de un aire, hablamos de una persona. El Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo en el Espíritu. Nos ayuda haciendo intercesión por nosotros. Muy interesante, ¿eh? ¿Cómo? Con gemidos, de ahí viene el título de la enseñanza, gloriarse gimiendo, ¿no? Esperamos esa gloria, pero gimiendo, llorando, ¿no? Arrepintiéndonos, esperando en el Señor. Y esta ayuda del Espíritu puede incluir orar con el don espiritual de las lenguas, que está allí certificado en 1 Corintios 14:2. Pero sé que muchos de los que están aquí no hablan en lenguas. No está limitada a orar en lenguas extrañas. Algunos sí pueden orar en lenguas extrañas, lenguas espirituales, lo pueden hacer uno y Dios, ¿no? Y yo he oído oraciones en lenguas así, un derramamiento espiritual, ¿no? Una entrega, un llorar y hablar en lenguas. Y esa es la manifestación del Espíritu Santo gimiendo a través de nosotros. Y la idea es simplemente el comunicar algo que nosotros no somos aptos para expresar. Amados, a veces nosotros oramos y decimos, Señor, bueno, te pido por el pan nuestro de cada día, te pido que guardes a mis hijos que se van a trabajar, a estudiar, o sea, oraciones muy, muy terrenas, ¿no? Pero nosotros necesitamos espiritualmente, internamente algo más. Nos está pasando cosas a nosotros que nosotros ni sabemos. Que a veces se manifiesta en tristeza, se manifiesta en momentos de angustia y vos no sabes por qué. No sé si les ha pasado, que uno está muy angustiado, pero no está todo bien, pero siente una angustia y Dios a través de su Espíritu está llevando a una situación de hablar con Dios y también aún arrepentirnos de cosas que ni siquiera sabemos que está pasando en nosotros. Por eso David decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino. Hazme saber si en mí hay camino perverso, caminos de maldad. Porque a veces, amados, no sabemos por qué hacemos las cosas, ¿no? Las hacemos automáticamente porque es nuestro carácter, nuestra forma de ser, pero en realidad hay motivaciones, hay intenciones muy intrínsecas, muy, muy profundas, muy ocultas, que solo Dios lo sabe. Y que hay que limpiar, hay que depurar. Entonces, tenemos que aprender a tener ese tipo de oración con el Señor, decir, Señor, aquí estoy, ¿qué te voy a decir, Señor? Y a veces llorar, solamente llorar, ¿no? Llorar en la presencia de Dios, llorar de una manera como un niño, ¿no? Llorar ante su presencia sin decir una palabra. A veces somos también muy religiosos, rezamos en vez de orar, ¿no? Y solamente estar ahí, llorar ante su presencia y adorarle, ¿no? Entonces esa es una manera en la que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, clamando con gemidos indecibles, porque no somos aptos para expresar lo que hay dentro nuestro. Estos gemidos dentro de nosotros no se pueden articular sin la obra intercesora del Espíritu Santo. Están tan ocultos, está tan interno, que solamente el Espíritu Santo puede extraer eso que está ahí. Y por supuesto, es el propósito por ejemplo, del don de lenguas o el hablar en lenguas. Permitirnos comunicarnos con Dios de una manera que no es limitada a nuestro propio conocimiento o a habilidad de articular nuestro corazón ante Dios.
Y el propósito de las lenguas no es probar que estamos llenos del Espíritu y que somos especiales, no más que otros. No, tú no hablas en lengua o vos no hablas en lengua y yo soy más especial que vos. No, 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 no. No es así. Conforme a la voluntad de Dios. O sea, vamos a gemir conforme a la voluntad de Dios. La ayuda del Espíritu Santo en la intercesión es perfecta. ¿Por qué? Porque escudriña los corazones. Escudriña los corazones de aquellos que Él está ayudando y puede guiar nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios. Muchos acuden a Cristo con esperanza de que todos sus problemas se evaporen una vez que creen y empiezan a seguirle, ¿no? Y de hecho, yo he escuchado a muchos predicadores y hasta campañas evangelísticas, venga Cristo y todo va a salir bien. Venga Cristo y su hijo que está en las drogas va a salir. Venga Cristo y su matrimonio. Miren, esa no es la forma correcta de predicar. La prédica de Juan el Bautista y del mismo Señor fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces muchos creen que venir al Señor es pare de sufrir, ¿no? Muchos predicadores populares proclaman ese falso evangelio. Es una doctrina que hoy se la conoce como la doctrina de la superfe o la palabra de fe. Todo lo que yo digo se va a cumplir, como si yo fuese una especie de genio de la lámpara de Aladino, ¿no? Todo lo que yo digo se va a concretar. Pocos han disfrutado una relación más íntima que la que disfrutó el apóstol Pablo. Y Pablo, alguien podría decir, a Pablo le faltó fe, ¿no? Porque vivía de cárcel en cárcel, de paliza en paliza, ¿no? De situaciones terribles. El Señor lo salvó muchas veces de la muerte, lo apedrearon, lo tuvieron que bajar por un canasto para que no lo maten. Y Pablo seguía predicando. Y él decía, regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. En la cárcel escribía eso, ¿no? Entonces, miren qué intimidad tenía Pablo. Pocos han sentido el gozo que él informa en sus cartas por todo su ministerio. Pocos. Por mucho menos los cristianos del siglo XXI, como dicen los mexicanos, se agüitan, se derriten como el chocolate bajo el sol. Enseguida se deprimen y lo peor que hacen, ¿no? Es la peor decisión, alejarse del Señor, abandonar la oración, abandonar la lectura de la Biblia, abandonar la comunidad de la iglesia, ¿no? Pocos han sufrido más que Pablo. Sus palabras sin tapujos a los creyentes de Corinto resume apenas algunas de sus pruebas, y te lo voy a delinear en estos textos. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5, multiplique, ¿no? 39 por 5. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los judíos, lo de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Aparte de todo eso, como si eso fuese poco, ¿no? La preocupación por todas las iglesias. ¡Wow! No solamente recibía aflicciones y situaciones en su cuerpo físico, golpes, maltratos, pedrazos, bofetadas, sino que en su espíritu, él, mientras pasaba esto, él no maldecía a Dios, ni tampoco renunciaba al ministerio, ni decía todo por culpa de estos rebeldes que ni siquiera me escuchan, porque eran los corintios, ¿no? A veces el pastor tiene esa tentación, ¿no? De decir, ay, uno más rebelde que otro, ¿no? Se arregla uno, se descuajeringa el otro, y ahí vamos, ¿no? Pero Pablo nos enseña, dice, además de otra cosa, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Acabo de leer 2 de Corintios, obviamente, capítulo 11, 23 al 28.
Bien, la experiencia es a veces la autoridad, escucha, más convincente que un maestro puede tener. Yo sé que muchos de los que están aquí estudiando y a lo largo de varios años, gracias a Dios porque se mantienen fieles los hermanos, aquí no hay un título de Harvard ni de grandes cosas, pero hay algo más grande, ¿no? Que es recibir el conocimiento de su palabra para poder enseñar, aprender y enseñar, ¿verdad? Pero la experiencia es la autoridad más convincente que un maestro puede tener. Vivirlo, la experiencia. Uno puede hablar de un libro, ¿no? De lo que le pasó al otro, pero cuando te pasa a vos, ¿no? Esa experiencia con Dios, esa experiencia de las pruebas, esa experiencia de las cicatrices, esa experiencia de haber pasado traiciones, decepciones, críticas, que te querían destruir, te quisieron tirar abajo y el Señor te sostuvo, ¿eh? Por su gracia. Miren, el cuerpo de Pablo llevaba las cicatrices literalmente del sufrimiento por causa de Cristo. Dicen algunos teólogos que tenían todos sus dedos torcidos de las pedradas. Obviamente uno cuando recibe pedradas con su mano en su brazo se trata de esquivar, de taparse, y estaba todo lastimado, todo herido, todo, ¿no? Curtido ese hombre. ¿Por qué? Por predicar a Cristo. Y esa marca conmemoraba una victoria para Cristo. Los sufrimientos de Pablo fue una victoria del Señor. Tal vez ninguna otra persona en la tierra pudiera haber animado a los romanos más efectivamente como lo hizo Pablo. O sea, Pablo no pudo haber animado a tantos hermanos desanimados, heridos, maltratados como Pablo, porque Pablo fue recontra herido, maltratado y mal comprendido. Por eso cuando te pase, querido estudiante de la palabra, futuro maestro, algunos ya son maestros, cuando te pase, dale gloria al Señor. Dice, si por mi causa os persiguen, maltratan, hablan mal de ustedes, le sacan el cuero, como decimos acá en Argentina, ¿no? En el Facebook te escrachan y te dicen cosas, te critican, y vos estás correcto en el Señor, dale gloria al Señor, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Y eso es acuñar conocimiento y experiencia para que el peso de tu enseñanza sea con mayor profundidad. Va a tener mucho valor tu enseñanza, porque lo viviste, no te lo contaron, no lo leíste, estás hablando de tu propia experiencia con el Señor. Habiéndoles asegurado a sus lectores, Pablo, que el Señor sería fiel para completar en ellos lo que comenzó. O sea, nos está hablando de la gloria que venidera, de que las pruebas presentes no se comparan con lo que viene, de que el Espíritu está con nosotros, porque Pablo lo experimentó. Pablo necesitaba atender a una pregunta obvia. Si ya no hay condenación y si ya soy un hijo de Dios, ¿por qué siento como si se me estuviera castigando? Si ya sos hijo de Dios, ¿por qué siento como que Dios me sigue garroteando? ¿Por qué siento como que Dios sigue permitiendo que una tras otra me la den en la cabeza? Vamos a ver, Romanos capítulo 8, déjenme que voy a abrir acá mi Biblia. Ustedes obviamente van anotando, van, ¿cómo es? Anotando los versículos para después leerlos y repasarlos, porque ese es el, digamos, la cuestión, la idea del estudio, ¿no? Que ustedes después lo repasen y puedan tener sus bosquejos para después enseñarlo a otros. De eso se trata. Nosotros no tenemos la exclusividad, no, esto es nuestro nomás. No, esto es para que usted lo pueda enseñar a otros. Romanos capítulo 8. Esperen que no se me abre aquí la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 18 quiero leer. O si alguien lo tiene, me ayuda hasta que se me abra acá la Biblia. Romanos 8, 18, a ver. Alguien que abra el micrófono. A ver, Cris, ¿podés leerlo?
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿no? Bueno. Pablo acaba de declarar que el Espíritu Santo continuamente afirma el lugar del creyente en la familia de Dios como uno de sus hijos, ¿no? Eso lo acaba de declarar en el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. ¿Sos hijo de Dios? Amén. Bueno, entonces, porque el Espíritu Santo da testimonio de eso. ¿Sí? A veces somos hijos rebeldes, o sea, creo que todos tienen hijos, ¿no? Y si tienen varios hijos, uno es más dócil, más obediente, el otro más rebelde, ¿no? Y así somos los cristianos también, ¿no? Y el que es más rebelde, el que más azote recibe, ¿no? Pero todavía más, participaremos de la herencia de Cristo, que incluye tanto bendición como sufrimiento, gloria y gemido. Eso lo hemos visto en la clase anterior, yo te animo a que lo escuches. En tanto que el apóstol no minimiza la intensidad de nuestra angustia presente. Obviamente, esta enseñanza no es popular en los ámbitos donde se predica sobre victoria, victoria, bendecida en victoria, y el diablo, sangre por todos lados, los demonios los reventamos. No, acá nos está mostrando Pablo de que tenemos angustia. Y Pablo habla también de su propia angustia, que fue más severa que la de la mayoría. ¿Por qué? Porque él siguió adelante a pesar de todo lo que le estaba pasando. Y la considera él una mera fracción del esplendor futuro que disfrutaremos para siempre. Es decir, querido estudiante de la Biblia, cada prueba que te venga, cada situación adversa por causa de Cristo, si es por causa del que pecamos y recibimos devolución por lo malo que hicimos, eso está correcto, es así. Cada uno cosecha lo que siembra. Pero si estamos viviendo correctamente y sometidos al Señor y alineados a su palabra, todos los problemas que te vengan, es gloria venidera. Así que dale gloria al Señor. Te odian por ser cristiano, tus propios hijos te desprecian porque vas a la iglesia, porque amas al Señor, dale gloria al Señor. Produce tristeza, obviamente, seguir predicándole a tus hijos. No te entienden en tu trabajo, se burlan de vos, etcétera, o te dicen, te están sacando la plata, vas a la iglesia, un montón de cosas, ¿no? Dale gloria al Señor, porque vos sabés a quién estás siguiendo y a quién estás sirviendo. Alan Redpath fue un conocido evangelista, pastor y autor británico, y él escribió en su libro La formación de un hombre de Dios esto: no hay victorias sin lucha y no hay batalla sin heridas. Repito, no hay victorias sin lucha y no hay batalla sin heridas. O sea, todos quieren ser supercampeón, dice, ¿no? Ahora hay un eslogan por ahí que anda dando vueltas hace varios años: descubre el campeón que hay en ti, o yo soy más que vencedor, y las guerreras de Cristo y todo eso, ¿no? Pero en realidad, a ver, yo siempre doy el ejemplo del boxeador, ¿no? ¿Se acuerdan del Rocky 4, no? Rocky 4 cuando pelea con Iván Drago y que lo tiene mal, ¿no? Parece que lo va a matar, ¿no? De tantas piñas que le da, todos los ojos así, ¿no? De sangre, etcétera, y vos las ves a la película varias veces y no, acá pierde Rocky, no, y termina ganando, ¿no? Gana después de muchas heridas. Tristemente, las guerras y las batallas, después de muchas pérdidas, después de muchas heridas, se gana, se tiene una victoria. No podemos pretender tener la victoria, ser victoriosos si no batallamos, si no luchamos. Porque si no es un cristianismo romántico, un cristianismo hedonista, ¿no? Como los griegos, que ellos amaban el placer y desechaban el sufrimiento, ¿no? Ojo, que estoy sugiriendo que debemos pagar con gemidos nuestra gloria. ¿Mm? La santificación solo viene a través de un trato de Dios. No digo que siempre va a ser así. No digo que siempre va a ser, no es una regla esto, pero generalmente pasa.
Y a medida que se acerca el fin, porque dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, a raíz de tanta situación que estamos viviendo, en toda índole, ¿no? Económica, política, social, bueno, de todo, ¿no? A través de la historia cristiana, hombres y mujeres bien intencionados se han azotado ellos mismos con varas. Bueno, tenemos el caso de los monjes, ¿no? Que ellos se daban con varas flagelantes en sus espaldas. Hay una película muy, muy clásica que se llama La Misión, que ahí trabaja Robert De Niro, una película muy vieja, y así muestra cómo ellos se castigaban, sobre todo los monjes jesuitas, se las cortaban, se sajaban las espaldas y se daban con látigos, como tratando así de, ¿no? de descubrir que a través de eso iban a alcanzar santificación, ¿no? Ni el dolor sin sentido, ni la depresión propia lo pone a uno en un atajo a la madurez espiritual. O sea, no es que una persona que sufre va a ser más madura después. Solamente si entiende y le da la gloria al Señor a través de esa prueba. Pero no es que indefectiblemente vamos a madurar a través de tener muchos problemas, ¿no? Porque el Señor dice que sabe guardar a sus hijos, ¿no? Él sabe librar de la tentación, Él sabe bendecirnos y nos ha librado de tantas cosas que no nos damos cuenta, que algún día el Señor nos mostrará de cuántas cosas nos libró el Señor. No tenemos que salir a buscar el sufrimiento, tampoco se trata de eso, como los monjes, ¿no? Que se ponían ropas rasposas y se golpeaban, ¿no? Ni el dolor sin sentido, ni la depreciación propia lo pone a uno en un atajo a la madurez. Entonces, no. El hecho de vivir de veras en el espíritu bajo la tiranía de un mundo caído, esa es la cuestión. Vivir una vida espiritual rodeado de maldad. Es como estar en un lugar donde hay aceite, en un lugar donde hay mucho petróleo y mancha por todos lados y vos estás vestido de blanco, pulcro. Es como cuidarse de no mancharse. Y esa aflicción nos permite participar en alguna medida de la experiencia de Cristo. Después de todo, Él nos advirtió que el mundo nos afligiría como lo afligió a Él. Por ninguna razón que por habernos separados de la fila del mal. Por habernos separados del mundo, por haber dejado de hacer lo que ellos hacen, por dejar sus fiestas y sus embriagueces y sus vicios, nos odian. ¿Cuántos de aquí eran pachangueros y les gustaba el jolgorio, ¿no? Y dejaron eso porque conocieron al Señor. Dejaron esa vida de vanidad y hoy ni siquiera te saludan para tu cumpleaños porque dicen, este es un amargado. Así que, en un sentido práctico, el sufrimiento nos dice que estamos en la senda correcta. ¿Estás sufriendo? Estás en la senda correcta. Si el mundo te aplaude, si el mundo te premia, si el mundo dice, este nos hace reír, este nos hace pasar bien, ahí hay un gran problema. Sos igual al mundo y estás en el mundo. Pero si el mundo te desprecia, estás en la senda correcta. Como dijo alguien, si en un país desconocido me dicen que debo pasar por un valle en donde el sol está oculto, o por un camino pedregoso para llegar a mi lugar de morada, cuando llegue a él, cada momento de sombra, cada momento de sacudón que me toque pasar, me está informando que estoy en el camino correcto. Aunque Jesús es el Señor, mediante el sufrimiento, escuchá, el mismo Señor aprendió a obedecer. La obediencia, cosa que somos bastante sublevados, ¿eh? Nos cuesta, bueno, a mí como pastor lo veo todo el tiempo, hay gente que les cuesta humillarse, ¿no? Les cuesta sujetarse a una autoridad espiritual, no porque uno sea autoritario, sino porque Dios ha colocado orden. Entonces, hay gente que hace y deshace como él quiere, y cuando le decís algo, se para de mano y se ponen de tú a tú, ¿no? Pero miren, abran sus Biblias. Hebreos 5:8
Tienen tiempo, ¿no? Seguimos, ¿sí? Pongan manos ahí. Si hay más de 3 manos, seguimos. Si no, cortamos acá, no. Ahí va. Como 40 manos. Bien. Fíjate lo que dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué bárbaro, ¿no? Aunque Jesús es el Señor, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. ¿Y cómo es esto? A ver. Bueno, aunque Jesús era Dios, Él siempre fue Dios, Él nunca dejó de ser Dios, porque hay ciertas doctrinas que enseñan que el Señor se transforma en Dios. Mirá qué mal que suena, ¿no? Cuando es bautizado y desciende el Espíritu Santo allí. No. Eso es una herejía, nestorianismo se llama eso. Eso es una herejía. Jesús es Dios. María engendra, en su vientre estaba allí la plenitud de Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús todavía aprendió la obediencia. Escuchá, él, ¿cómo decirlo? Humanamente desconocía la obediencia. Dios, entronizado en la gloria del cielo, en su postura como Dios, en su trono como Dios, solo puede experimentar la obediencia al despojarse de la gloria del trono y humillarse como lo hizo Jesús. Humillarse hasta llegar a transformarse en un hombre, y después de ser hombre se transformó en un siervo, y después de ser siervo se transformó en un cordero para el sacrificio. Y para toda esa etapa él tuvo que aprender obediencia. Jesús no pasó como nosotros de la desobediencia a la obediencia. No, Jesús no fue desobediente. Él solo aprendió la obediencia. ¿Cómo? Al obedecer. Nosotros antes éramos desobedientes y ahora estamos ahí, ¿no? Ahí la llevamos, como dicen, ¿no? Los mexicanos. Ahí vamos, lo vamos aprendiendo a obedecer. El Señor no tenía problema de desobediencia, al contrario. Él aprendió la obediencia al obedecer. Jesús no aprendió cómo obedecer, aprendió lo que implica la obediencia. Jesús aprendió la experiencia de la obediencia y parte de ese aprendizaje fue atravesar algo que nunca atravesó él, que fue soportar el sufrimiento. Sufrimiento anímico, de que un amigo te traicione, de que no te entiendan, de que te traten de hijo del diablo, y después sufrimiento físico. Él nunca lo experimentó eso, tuvo que aprenderlo. Una cosa que Dios, entronizado en el cielo, no conoce es la experiencia de la obediencia. Entronizado en el cielo, Dios no obedece a nadie, todos lo obedecen a Él. Los ángeles deben haberse maravillado al ver a Dios mismo, el Hijo, quien añadió humanidad a su deidad para comenzar a aprender obediencia. ¿Y a través de qué aprendió la obediencia? A través del sufrimiento. Él obedeció en los desafíos espectaculares. Él obedeció en la vida ordinaria. Él obedeció en privado, él obedeció en secreto. Obedeció en público y obedeció en secreto. Él obedeció a Dios, su Padre, y obedeció a la autoridad humana legítima. Él obedeció al César, lo que del César. Jesús obedeció a todas las cosas hasta el final. Alguien dijo, la obediencia es un oficio en el que un hombre debe ser aprendiz hasta que la aprenda, pues no debe conocerse de ninguna otra manera hasta que comiences a obedecer. Incluso nuestro bendito Señor no podría haber aprendido plenamente la obediencia mediante la observación, observando a otros, ¿no? De una obediencia como la que él personalmente tenía que rendir, porque no había nadie que pudiera aprender así. Nadie puede aprender por la obediencia de otro. Sí, son buenos ejemplos, la fidelidad de un hermano, los modelos, como decía Esteban la vez pasada, ¿no? Modelando se sirve, pero
Me sirve como modelo, pero yo tengo que tener mi propia experiencia de obediencia. Porque lo que padeció aprendió la obediencia. El sufrimiento fue utilizado para enseñar a Jesús. Repito, el sufrimiento fue utilizado para enseñar a Jesús. Por eso, amado, amada, realmente suena casi ridículo a los oídos del Señor. Señor, quítame este sufrimiento, líbrame de este sufrimiento. Es que el Señor te está tratando a través del sufrimiento. Si el sufrimiento fue apropiado para enseñar al Hijo de Dios, nunca debemos despreciarlo, porque es una herramienta de instrucción para tu vida y para mi vida. Algunos dicen que podemos aprender a través del sufrimiento, pero que para Dios esa lección no son solo la segunda mejor opción. Que lo que Dios en realidad quiere, y esto lo sostengo, el sufrimiento, el Señor lo utiliza como, casi siempre, ¿no? Como una segunda opción, ¿no? Digamos. Lo que el Señor quiere que aprendamos cuando escuchemos su voz, cuando escuchemos su palabra, y que no empezamos a decir, pero Señor, pero a mí me parece, pero Señor, yo no, por ahora no. Cuando el Señor nos llama y nos dice tal cosa, que obedezcamos. Entonces vamos a sufrir menos. Vamos a tener que pasar menos por la experiencia del trato de Dios para domar nuestro carácter. Pero Jesús no tuvo la primera opción. Jesús solamente tuvo la segunda opción. La palabra nunca enseña que una fe fuerte mantendrá al cristiano lejos de todo sufrimiento. Los cristianos están puestos para tribulación. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Primera de Tesalonicenses 3:3. Y dice Hechos 14:22, que a través de las tribulaciones entramos al reino de Dios. Fíjate, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Claro, esta palabra asusta a varios, ¿no? Nuestros padecimientos presentes son el preludio de la glorificación. Y la obediencia lo llevó a morir una muerte terrible, torturante a Jesús. Y Pablo siguió a Cristo por la senda del sufrimiento y eso lo condujo también a él mismo, al martirio. En esta sección de su carta, el apóstol nos llama a seguirle así como él sigue a Cristo. Avanzamos, 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Nuestro sufrimiento después de la adopción como hijo, tampoco es resultado de que Dios nos golpee sin sentido, porque nadie golpea a su hijo sin sentido. Si hace eso, no está bien de la cabeza. Si alguien hace un castigo, aplica castigo físico a su hijo con mucho cuidado y con mucha sabiduría de Dios, ¿no? Porque hasta en eso necesitamos sabiduría de Dios para aplicar un castigo físico a nuestros hijos. Nunca uno lo hace desde la ira, ¿no? Para descargar la ira, ¿no? O sin sentido, ¿no? Sino que uno castiga a un hijo para explicarle y enseñarle algo por su bien. En tanto que el Creador sigue siendo soberano sobre su creación, las cosas malas que nos suceden no son su deseo original, no es el ideal de Dios. Todo lo que nos pasa, todo el sufrimiento y todo lo que pasa también en la misma creación, no es el deseo original de Dios. Él no creó estos cuerpos, tu cuerpo, ¿no? Tócate así la mano, tócate así tu pecho. Él no creó ese cuerpo para aguantar dolor. No fuimos creados para aguantar dolor. Tampoco
para que los cuerpos se sequen de enfermedad. Tampoco fueron creados los cuerpos para que se dobleguen ante el mal. No era el original, no era el plan de Dios. Dios, escucha, nos creó para que le adoremos y para que disfrutemos su compañía y su presencia para siempre. Para eso fuimos creados. Porque cuando nos conectamos espíritu con espíritu de Dios, amado, recuperamos vida, aún en esta tierra, recuperamos vida, recuperamos salud física, psíquica, mental. Necesitamos tener conexión con Dios. Imagínense lo que habrá sido la conexión de Adán con Dios, que caminaba con él, ¿no? Y eso es lo que Dios lo que Él promete, que un día estaremos para siempre con Él y la vida será ideal. Dios nos creó, por consiguiente, para adorarle, y la muerte es la suprema afrenta a su creación. Dios no diseñó al hombre, al cuerpo humano, para que muera. Por eso, aún el más ateo, que no cree en Dios, cuando se ve morir, se aferra a la vida, ¿no? Porque tenemos un instinto de supervivencia, porque el hombre ha sido creado para vivir eternamente. La muerte es un resultado del pecado. Sí, del pecado, de esos malos pensamientos que a veces acuñamos, de esas cosas malas que no tenemos que hacer, pero sí queremos hacer. Eso es lo que pervirtió la creación y nos pervirtió a nosotros. Es un enemigo, dice 1 Corintios 15:26, fíjate, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte será destruida. Tremendo, ¿no? El relato de la creación concluye con un mundo pristino, es decir, antiguo, en el cual toda hoja de hierba es verde, todo arroyo es cristalino y todo árbol está repleto de frutas. Dios dictamina que todo es bueno. Cuando Él creó todo, dijo, todo es maravillosamente bueno. Y entonces le da a sus primeros hijos, a Adán y Eva, a Adamá y Abaj, como una herencia para que administren esa creación. Pero entonces los hijos de Dios cambian la verdad por una mentira, comprando la oferta de Satanás, ¿no? Venden su herencia como hijos por la servidumbre, para ser esclavos, o sea, cambian la libertad por la esclavitud. La muerte y la decadencia entra a raíz de ese pecado al mundo que anteriormente era feliz. El mundo era perfecto. Y Pablo prima aquí a una creación ahora, hoy, en el tiempo de Pablo, y hoy también, hoy peor, a una creación gimiendo. La creación misma está en espera. Si bien es inanimada, la creación no tiene pensamiento, pero es una figura retórica, ¿no? De decir que la creación misma está esperando la redención. ¿Saben que el sonar de la trompeta, cuando Cristo venga, no solamente va a cambiar nuestros cuerpos, cuando Él va a recrear la tierra va a ser también sanada y va a ser salvada. ¿Qué está esperando la creación? La revelación de los hijos de Dios, como dice el versículo 19. Noten cómo Pablo escribe este evento futuro. Vamos a leerlo, 8:19. ¿Lo tenés ahí? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Lo leíste? Entonces, fíjate bien, nota cómo dice, no está diciendo la revelación del plan de Dios, que por supuesto lo será. Tampoco está diciendo la revelación del Hijo de Dios, que por cierto también va a ocurrir, sino que dice la revelación de los hijos de Dios, que lleva, mis amados, la sutil sugerencia de que la identidad de los hijos sigue siendo un misterio. Lo que decíamos recién, todavía no se reveló lo que somos. Estamos tapados. Somos tapados. O sea, sin duda nos vamos a sorprender al descubrir entre santos, algunos que pensábamos que no,
Y otros que admirábamos como súper espirituales van a estar ausentes de ese día. Por eso, amado, acá no es el que habla más en lengua, o el que salta más, o el que tiene muchos talentos, porque dice el Señor, en aquel día me declararán, en tu nombre hicimos muchas cosas, yo no los conozco, va a decir el Señor. Sino se trata de una intimidad, de un conocimiento con Dios. Es más, no es coincidencia que Pablo use las palabras griegas cuando habla de los hijos de Dios, la revelación de los hijos de Dios, utiliza una palabra muy, muy parecida a la que conocemos, apocalipsis, de la cual derivamos nuestra palabra apocalipsis. Para describir este conocimiento, esa palabra implica más que revelación, o sea, abrir la cortina, abrir el panorama, ¿no? La creación será restaurada. El mismo Señor gobernará como rey. El desierto florecerá como el rosedal, dice. El león y el cordero yacerán juntos. Y el pecado no tendrá lugar. Hasta entonces vivimos en el intermedio. Hasta ese día la creación y nosotros mismos gemimos. El gemido de la creación temporal. El gemido de la creación es consecuencia del pecado. El gemido de la creación es un medio hacia el fin. El gemido de la creación es universal. Todo el mundo toda la tierra está gimiendo, toda la tierra está siendo sacudida, con fenómenos que están aconteciendo que ni aún los científicos pueden expresar y explicar. Avanzamos hacia el final, 23 al 25. Y no solo ella, o sea, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Debido, amados, a que somos parte integral de la creación, también gemimos. Gemimos por la ineludible adversidad de la vida en esta creación caída. Sufrimos tragedias, sufrimos ruina financiera, sufrimos relaciones destrozadas, desastres naturales, sufrimos enfermedades terminales, sufrimos la muerte inevitable. Es más, gemimos mientras el peso de la carne nos impide disfrutar una intimidad completa y sin interrupción con nuestro Señor. ¿O no te pasa que son momentos esporádicos donde vos entras a la presencia del Señor en oración, ponele, en adoración, pero el cuerpo se cansa? Por ahí estás orando, decís, bueno, hoy me levanto a la madrugada o esta noche me pongo a orar. Y te dormís orando. O en la iglesia, estás en la iglesia y pasás un momento maravilloso, ¿no? de adoración con la asamblea, la comunidad, y se termina, ¿no? Y después volvemos como a la realidad, volvemos a la cotidiano, y nos enojamos, y pasan cosas. Gemimos porque quisiéramos tener una relación permanente con el Señor, que no se corte. Somos como esos niños en un orfanato con las valijas preparadas y documentos de adopción firmados en la mano a la espera de que llegue el papá que nos adoptó y poder decirle papito, ¿no? Y Pablo usa de nuevo el término griego cuando habla de esperanza, elpis, para describir la expectativa segura. Anotate esa palabra, expectativa segura. Amado hermano, esta expectativa es segura, no hay falla, no hay falsa promesa, no hay mentira, Dios no miente. Él lo prometió y lo va a cumplir. Así como cumplió en darnos la vida, cumplió en ayudarnos hasta el día de hoy a ser fiel, cumplió hasta el día de hoy en proveernos todo lo que necesitamos. Él será fiel en cumplir esta promesa. En tanto que hemos sido adoptados y redimidos, hay un aspecto de esa dádiva que todavía está por cumplirse. En esta expectativa segura, hemos sido salvos, pero como ciudadanos de otro rey, aunque vivimos ahora en un territorio hostil. Vivimos detrás de las líneas enemigas, por así decirlo.
Hemos recibido solo las primicias de nuestra salvación, solo una muestra. Lo que se gana en la vida en el campo, no sé si alguno de ustedes ha trabajado en el campo, entiende este concepto de primicias o primeros frutos. Trabajan contra, el que siembra trabaja contra la mala hierba, ¿no? Trabaja contra la sequía, trabaja contra la peste, trabaja con el clima extremo para poder cultivar la tierra. Echan la semilla en el suelo y cuidan los árboles y viñas sin ninguna garantía. Así que la primera señal del fruto es motivo de celebración, ¿no? Cuando empiezan los frutos es motivo de alegría. Es más, la calidad de ese primer fruto es un indicativo de cómo será el resto de la temporada. La primera manzana que te sale, el primer zapallo que te sale, si sale hermoso, bien, bien gustoso, te está anunciando que el resto de la cosecha va a ser así y mejor. Entonces el Espíritu Santo en nosotros es la primicia, nos está dando la primicia de lo que viene. Lejos del Señor no somos nada. Separados de Él nada podemos hacer. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Si solo tú le das sentido a mi vida. Imagínate. Y es solamente una gota de su presencia comparado con lo que nos espera. Por eso hay que perseverar. Perseveramos con ansia a lo que viene. Además de gemir por el caos de la vida y por los inevitables tropiezos, mis amados, también gemimos debido a la carne y su continuo arrastre a la inercia de la maldad. No nos deja disfrutar la carne. Nuestros cuerpos y nuestra manera natural de pensar son parte de la creación caída, que no está menos tergiversada que hoy como la de Adán y Eva. No somos mejores que Adán y Eva, que trajeron la muerte. Nosotros también, si pecamos, traemos muerte a nuestra vida y nuestro entorno. Así que gemimos por dentro mientras la guerra civil entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza se alarga hasta el final. Y hablando de final, vamos a finalizar. 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno, terminamos analizando esto. Asimismo, dice, ¿no? La palabra asimismo, ¿cómo qué? Bueno, la respuesta se halla en la progresión de la enseñanza de Pablo desde el versículo 19 hasta este punto. La creación gime, del versículo 19 al 22. Nosotros gemimos, del versículo 23 al 25. Y ahora, asimismo, el Espíritu de Dios también gime. A ver, repasemos. ¿Quién gime? La creación, gemimos nosotros y también gime el Espíritu Santo. Él gime por nosotros. Como hijo, el Espíritu ha tomado sobre sí el problema del mal. Voluntariamente, al morar en sus hijos. O sea, el Espíritu Santo, el Señor lo identifica como el Paracletos, el Consolador, que es el abogado, es el que está a tu lado para ayudarte, consolarte, aconsejarte. Entonces, no solamente es el abogado, sino que él mismo asume el problema. Es un buen abogado. Él prometió su Espíritu Santo. No solo que no solo que el Espíritu Santo nos convence de pecado, lo que hace inicialmente, y nos enseña la verdad, nos guía a la verdad, sino que también, escucha, el Espíritu Santo soporta nuestro sufrimiento con nosotros. Él ha sido llamado al lado, llamado al lado. Esa es la traducción literal del vocablo griego paracleto. En español significa llamado al lado, alguien que se te pone al lado para ayudarte y para llevar la carga con vos.
Cuando me veo tentado a pensar que Dios es cruel al dejarme sufrir, recuerdo que Él también gime con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando veo a una madre que gime sobre el cadáver de su hijo, sé que el Espíritu Santo sufre la angustia de esa madre también. Cuando veo a un hombre besar la mejilla fría de su esposa que acaba de partir, sé también que el Espíritu del Creador que hizo ese cuerpo sufre con ese esposo. Porque el cuerpo no fue creado para que sufriera enfermedad. El cuerpo no fue creado para el desastre. El cuerpo no fue creado para la muerte, ni la decadencia, ni el pecado. Entonces, el Espíritu Santo nos ama. Incluso, escuchá, más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Porque si nos amáramos realmente a nosotros mismos, abandonaríamos 100% el pecado. 100% el pecado. Por eso el Espíritu Santo gime por nosotros. Felizmente, el Espíritu de Dios posee un poder que nosotros no tenemos, o sea, Él es todopoderoso. Al final de nuestras fuerzas, cuando no damos más, nosotros gemimos y eso es todo. Bueno, nos quedamos ahí, no hay nada más. Pero el Espíritu Santo, con un propósito, intercede por nosotros, orando con una sabiduría que nosotros no poseemos, pidiendo por nosotros lo que somos demasiado corto de vista para entender y percibir. Y más importante que todo, gime sus intercesiones en el cielo, de modo que nuestras mentes y las mentes del Padre se unen para realizar la voluntad del Padre. Esto es muy profundo y es para escucharlo de vuelta y leerlo y pedirle al Espíritu Santo precisamente que nos guíe a entender esto. Por la carta de Pablo sé que el Espíritu Santo gime con nosotros en nuestra soledad, en nuestra tristeza, en nuestra desilusión. Pero en donde yo hubiera abandonado toda esperanza de alegría, Él intercede por mí. Cuando yo quiero tirar la toalla, Él intercede por mí, orando para que la voluntad del Padre Celestial se haga en nuestras vidas y no nos perdamos. El Espíritu nos atrae en dirección de su plan perfecto. Un ministerio que jamás podríamos imaginar y que, por cierto, podríamos perder si seguimos egoístamente nuestra propia agenda. Porque nosotros podemos constrictar al Espíritu, entristecer al Espíritu y alejar al Espíritu de nuestras vidas y perdernos. Si nosotros continuamos con nuestra propia agenda y no hacemos caso a lo que dice su palabra, y no hacemos caso, y lo traduzco esto, a lo que el Espíritu Santo nos está guiando en nuestro interior, Él nos está mostrando, nos está guiando hacia una dirección. El escritor A.W. Tozer escribió: es dudoso que Dios pueda bendecir grandemente a un hombre si no lo ha herido profundamente. Interesante, ¿no? Quisiera que hubiera una manera más fácil, dice el escritor, más agradable, de preparar un corazón para recibir gozo. Algún medio aparte de destrozarlo. Si lo hubiera, nuestro Dios de amor, por cierto, lo usaría. Es que somos tan duros que no nos alcanza la palabra. Y yo, la verdad, como pastor lo veo, amados, veo que el Señor habla a los corazones y ciertas personas van en contramano. ¿Se acuerdan de Jonás? Ve a Nínive y él se fue a Tarsis, ¿no? Se fue en contramano. Dios está hablando y ellos dicen, sí, muy lindo, la verdad, preciosa palabra, tremenda, lo aprendí, pero van en contramano. Entonces ahí el Señor tiene que aplicar su trato en nuestra carne, en nuestra economía, en lo que más nos abrazamos, ¿no? Para concluir, el problema del mal es difícil para todos. Yo sé que todos, nadie quiere el mal, nadie quiere problemas. Los que no son creyentes luchan para comprender cómo un Dios bueno, cómo un Dios todopoderoso puede permitir que el mal continúe.
Los creyentes empiezan a cuestionarlo por la intensidad de la aflicción o el sufrimiento, se vuelve insoportable. O sea, los incrédulos dicen, ¿cómo puede ser? Si Dios existe, si es bueno, ¿por qué pasa? Y los creyentes también, en cierta manera, empiezan a cuestionar a Dios. Incluso la creación misma gime con espera angustiosa para que toda enfermedad acabe, para que todo desastre, muerte y descomposición termine. Con todo, Pablo considera que este sufrimiento es menor comparado con la gloria de la eternidad. Amado, amada, cuando estés en una situación de aflicción y de sufrimiento, descansa seguro, segura, sabiendo que, por profunda que sea tu herida, tu gozo será mayor cuando la prueba termine. Por consiguiente, soportá con esperanza, soportá con seguridad confiada. Acordate de esa expresión, seguridad confiada. Mientras más débil nuestro espíritu, mientras más débil estés, más fuerte será el respaldo del Espíritu Santo sobre tu vida. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice el Señor. Cuando la aflicción y el sufrimiento hacen que te caigas, que te doblegues de rodilla, es ahí cuando el poder de Dios tiene el mayor efecto en tu vida y puede usarte más. Por lo cual, por amor a Cristo, dice, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por cuanto soy débil, soy fuerte en el Señor. No des por sentado, mi amado, que tu sufrimiento es resultado de un castigo de Dios. Espera que cuando el sufrimiento termine, Dios te dará gozo, incluso mayor del que tienes ahora. No des por sentado que el Señor te ha abandonado. No, Dios no me escucha. No, no digas eso. Eso enoja al Señor. Confesá tu temor y duda y pedile fuerzas para seguir avanzando. Seguí fiel en tus deberes, no aflojes. Aunque debas reducir tu carga por el momento, no des por sentado que tus oraciones no han sido oídas, porque Dios escucha todas las oraciones. Seguí orando aunque no sepas qué decir. Entrégate en oración espiritual. Llorá ante su presencia. Deja que el Espíritu Santo gima a través de tu espíritu. No des por sentado que tu sufrimiento te da permiso para darte por vencido. Y por último, confía en que el Señor magnifica su poder mediante tu debilidad. Bueno, mis amados, si el Señor no dice otra cosa, el próximo martes continuamos estudiando la carta de Pablo a los hermanos de Roma. Que Dios te bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salvación.